Listo, eso ya está grabando. Entonces, esos soportes, como la misma palabra lo dice, soportar hechos económicos o soportar la ocurrencia o el suceso de un hecho económico y que eso me sirve a mí de soporte, de evidencia, ¿verdad? De base para poderlo registrar en mi contabilidad. ¿Por qué? Porque yo no me voy a inventar un registro contable, ¿no? Que el contador, el jefe dijo que registrar una venta. No, regístrate una venta ahí y lo llevas ahí a crédito. O no, yo creo que lo consignaron, llévalo a banco enseguida. O sea, ustedes como auxiliares contables, ven acá, pero ¿cómo yo voy a registrar una venta? Oh, esto que les estoy explicando es en condiciones normales, porque habrán situaciones anormales en las cuales sí se registren ventas sin tener una factura, o se registren compras sin tener factura, pero esas son situaciones anormales. Pero yo no les estoy enseñando aquí situaciones anormales, yo les estoy enseñando situaciones dentro de la legalidad. Entonces, dentro de la legalidad, usted tiene que tener un soporte, ¿cierto? Preferiblemente físico para hacer los registros contables, para afectar su contabilidad, ¿ok? Entonces, esos son los soportes, son documentos en físico que me ayudan a mí a registrar y afectar mi contabilidad, ¿ok? Compras, ventas, todas las situaciones que usted presente, compras, ventas, yo pago, a mí me pagan, ¿cierto? Todos los hechos económicos que usted tenga en su cabeza deben ser soportados para poder ustedes registrarlos en su contabilidad, ¿ok? Listo, habrán situaciones en las cuales no se necesiten un soporte, ¿sí? Como por ejemplo, lo que son, es la contabilización de la depreciación de los activos fijos. Por lo general uno no necesita un soporte, ¿ya? Porque tú cuando registraste tu activo fijo tuviste que tener una factura, ¿verdad? Y por ley los activos tienen unos métodos para depreciar y usted programa o parametriza su software contable para que ese programa, usted dándole unos clics, haga un proceso automático y contabilice ese gasto de depreciación, esa disminución en el valor de los activos fijos. ¿Ok? Sí, está bien. No se necesita un soporte para hacer eso, ¿verdad? Pero el soporte, ¿cuál es? Que efectivamente yo compré un activo y lo tengo en mi contabilidad y tengo que contabilizar una depreciación, ¿ok? Pero no es que yo me voy a inventar que compré un activo cuando no ni tienes el activo, ¿verdad? No, que hay un carro, pero ¿dónde está el carro? No, aquí está, y la factura. No, después te la traigo, que eso el socio lo va a entregar como aporte. Ah, pero ¿y cómo lo registro si no tengo yo? ¿Cuánto va el valor comercial? O sea, ¿qué me soporta a mí yo registrar ese carro? No, sí, el carro está ahí parqueado en la puerta, sí, ahí está el carro bien bonito, pero eso no es soporte para yo registrarlo en contabilidad. Que le voy a tomar una foto al carro y con esa foto voy a registrar que compré, que tengo ese carro en la empresa. Eso no es así, ¿ok? Listo. ¿Se entiende claro? ¿O tienen alguna duda con respecto a lo que es un soporte contable? ¿O tienen alguna otra cosa que agregar? No, señor. Todo claro. Listo. Profe, en ese soporte contable, ¿cómo emitiría ese aporte por el vehículo? En la contabilidad sabemos que se da de propiedad propia de equipo, de transporte de los equipos. No te entiendo. Por ejemplo, de soporte contable, o sea, ¿cómo soportamos nosotros que tenemos ese vehículo? Sabiendo que es un aporte. Ok. El socio tiene que traer la factura y hacer el traspaso a nombre de la empresa. Y con El esa traspaso, información, correcto. claro, con esa información tú la registras porque ya sí es propiedad de la empresa. ¿Ok? Mientras que te a nombre del socio no, mira, el socio trae la factura del carro o dice, bueno, vamos a hacer un contrato de que yo cedo el carro, ¿verdad? Y hay que hacer el traspaso hasta que el pase, hasta que la tarjeta de propiedad no esté a nombre de la empresa. Usted no puede registrar ese activo porque ese activo no es de la empresa, sigue siendo del socio, ¿ya? De igual forma, esas son situaciones eh,
particulares, ¿verdad? Porque no todos los días un socio lleva un carro que lo va a aportar, ¿ya? Esas son situaciones que se estudiarán cada caso en particular. Ok, aquí lo que vamos a tratar es de aprender a soportar o tener conocimiento y tener claro cuáles son los tipos de soportes, valga la redundancia, que me soportan transacciones como de venta, de compra, ¿cierto? De pagos, de que a mí me pagan. O sea, esas son las situaciones que vamos a, lo que hemos estudiado hasta hoy. Registrar una venta, registrar una compra, cuando yo pago, cuando a mí me pagan. ¿Ok? Particularmente esas. Listo. Entonces veamos lo que dice aquí el texto de lo que es el soporte contable. Son los soportes, son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Perfecto. Pero a veces se queda corta la palabra comercial porque, como les decía, hay situaciones en las cuales yo registro hechos contables o hechos económicos que no necesariamente son comerciales, ¿ya? Entonces, y tienen soportes, ¿ya? Porque en la contabilidad, como les decía, como si hablamos de la palabra soporte contable, tiene que amarrar todo lo que afecte mi contabilidad. Tengo que tener un soporte para todo lo que yo afecte en mi contabilidad. Y mi contabilidad no solamente se afecta con aspectos comerciales, ¿ok? Sino que también hay aspectos que no son comerciales, de igual forma se afecta la contabilidad, ¿listo? Ahora bien, los soportes contables se clasifican en documentos internos y documentos externos, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que son esos documentos internos y cuáles son los externos? A ver. Los internos son los que lo fabrican, o sea, los que son emitidos por la misma empresa. Los externos son aquellos comprobantes que soportan las transacciones y son elaborados por terceros. Excelente. Lo has dicho todo. Los documentos internos son aquellos documentos que salen de la empresa, ¿cierto? Que salen de la empresa a la cual yo, pues, la empresa que lo está elaborando, ¿cierto? Son los documentos internos. Factura, cheque. Bueno, ahora vamos a mirar en detalle cuáles son. Y los externos son aquellos que se reciben, ¿cierto? Que se reciben de empresas o de personas naturales, ¿verdad? Pero que no se elaboran ni se emiten desde mi empresa o desde la empresa donde yo ejerzo mis funciones, sino las que yo recibo de otras entidades o de otras personas naturales. Provienen de fuera de la empresa, ¿ok? ¿Sí está claro ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, lo que decía la compañera, internos son los documentos emitidos por la misma empresa que pueden entregarse a terceros o circulando dentro de la misma empresa, como remisiones, facturas de ventas, vales, etcétera. Ok, importante esto. No solamente, o no podemos decir que los documentos internos sí se elaboran dentro de la empresa, pero hay algunos que no necesariamente tienen que salir y convertirse en externos, sino que son documentos que se manejan dentro de la empresa. ¿Ok? Lo que decíamos ahí, por ejemplo, por ejemplo, de un departamento a otro, por ejemplo, el departamento de compras, ¿cierto? Le envía, o de pronto la asesora comercial le envía un documento interno a la bodega para que despache cierta mercancía, ¿ok? Ese documento es interno, ¿verdad? Por ejemplo, una remisión. Está remitiendo, o sea, está indicando, la parte comercial le está indicando a bodega que tiene que despachar eh, cierta, cierta mercancía, ¿sí? Y no necesariamente ese documento sale para el exterior o sale para otra empresa. Son documentos que soportan internamente esos hechos o esas operaciones que suceden ahí, ¿ok? Listo. Y veamos entonces cuáles son los documentos externos. Los externos son aquellos que se emiten fuera de la empresa y luego recibidos y conservados en la empresa. ¿Ok? Son documentos que tú recibes en la empresa y vienen de otra empresa o de otras personas naturales. Tú los recibes en la empresa, ¿ok? A través de correo electrónico, a través en físico, los radican en la oficina, los radican en la misma empresa,
Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que los documentos soportes o los soportes contables externos son los que elaboran otras entidades o otras personas naturales y que las recibes tú, ¿ok? Listo, ejemplo, factura de compra, recibo de pago realizado, etc. Listo. Ahora bien, los documentos comerciales, los documentos contables, vamos a quitar aquí que se me estaba tapando aquí la diapositiva con las cámaras aquí. Bueno, los soportes contables son documentos comerciales que sirven de soporte de la contabilidad, eso está claro. Se archivan en orden cronológico para su fácil verificación. ¿Cómo así? Lo que yo les hablaba ahorita del tema de archivar, ¿cierto? Cuando usted conserva, cuando usted archiva una documentación, cuando hablamos de orden cronológico es por fechas, ¿ok? No va a tener un documento que usted elaboró en enero, lo va a revolver con los que hizo ahora en abril, ¿cierto? Entonces el consecutivo era de enero y se brincó y en abril también tengo el consecutivo. Entonces cuando te está mirando los soportes contables, está mirando los de enero y de repente le aparece uno de abril ahí. ¿Eso qué es? ¿Cierto? La idea o lo que se busca es que cuando se vaya a archivar, se haga de forma cronológica en el tiempo, es decir, de atrás para adelante, como uno le dice, o sea, enero primero, luego febrero, después marzo, después abril, ya en ese orden, ya, para que cuando usted vaya a buscar una documentación, ya usted sepa de qué forma lo puede buscar. No ir a loquear y mirar de ir a loquear en el archivo y mirar a ver dónde está, sino que usted va a archivar de forma cronológica en el tiempo, ¿ok? Organizado con el tiempo. Tiene un tiempo legal de conservación, es decir, usted no puede desechar, ni botar, ni eliminar, ni quemar los soportes contables, ¿verdad? Porque ellos tienen que cumplir un tiempo legal. Para efectos legales, en cuanto al tema fiscal, es decir, cuando la empresa, fiscal es impuesto, ¿ok? Cuando la empresa va a declarar impuesto de renta, todos los impuestos, el impuesto de renta tiene una fecha, tiene una vigencia para quedar en firme. Es decir, cuando usted declara y usted tiene 3 años, es decir, la DIAN o el Estado tiene 3 años para revisarle esa declaración de renta. Ya tiene 3 años, es decir, a partir de su presentación, no es que ya yo presenté y ya y listo, ya no me van a venir a revisar más. No es que no te vayan a revisar más. La DIAN puede que el último día, antes de que cumpla 3 años después de la presentación, te manda una requisición de que te manda un requerimiento especial y que necesita cierta información de esa declaración que tú presentaste hace 3 años. Entonces, ¿tú cómo vas a votar una documentación, verdad? Con la que tú elaboraste una declaración de renta. Entonces, como esas declaraciones de renta hoy en día están quedando en firme en 3 años, entonces te dice eso la norma. Para efectos fiscales, hey, no votes documentos después de 3 años, es decir, para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque la DIAN te puede solicitar una información de un impuesto que hayas presentado 3 años después, 2 años después, 1 año después de que lo hayas presentado. Entonces, hey, no lo votes, no lo botes, no lo quemes, no lo vendas, no lo regales. Y para efectos mercantiles, recuerden que existe el Código de Comercio, ¿verdad? Y en el Código de Comercio hay unas operaciones mercantiles, es decir, una persona que usted le vende a una persona, ¿verdad? Y esa persona no la ha pagado a usted. Usted con esa factura, después de 9 años, usted puede seguir reclamando ese pago, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa factura no ha perdido vigencia comercial, no ha perdido vigencia mercantil. Entonces, usted puede seguir cobrando esa factura. Después de 10 años, sí, sí, bueno, si no la metiste en cobro coactivo, bueno, situaciones legales que tú puedes utilizar, ¿verdad? Mecanismos legales, pero si no incurriste en ninguno de ellos,
esa factura de venta, después de 10 años, ya así no te la paga nadie, ¿verdad? Ya se venció, ¿ok? Entonces no bote facturas, no bote documentos que usted sepa que le van a servir para sí, claro, para algún conflicto comercial, alguna situación mercantil que usted tenga que reclamar. Entonces, preferiblemente eso. Si usted, su factura y toda la documentación, usted no va a reclamar nada ni nada. Entonces, después de 3 años, ya la declaración, la DIAN nunca se le presentó de que necesito esto, lo otro. Entonces, ya usted puede votar, eliminar. Pero, ¿qué es lo que se recomienda con este tema de la tecnología? Sí, yo sé que por tema de espacio, de forma física, se hace difícil tener información de 10 años, 4 años, y si tú tienes una bodega o un espacio de archivo pequeño, pues se te va a hacer difícil conservar tanta información física. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Ya esa información que tenés después de 3 años, que ya pues efectos mercantiles ninguno, porque tú no vas a reclamar ni nada, escanéalo y manténlo en un archivo digital. ¿Ya? Entonces, montan todo eso de forma digital y lo tienen en la nube. ¿Qué pasa? De experiencia y de recomendación que les digo. Nosotros, bueno, en la empresa donde yo trabajo, la factura desde que llega, toda la información que nos llega, nosotros la escaneamos, ¿ya? Más que todo las facturas de venta. O sea, cuando nosotros emitimos factura, como nosotros estamos peleando a veces con las EPS, con las aseguradoras para que nos paguen esos dineros, entonces nosotros esas facturas nosotros nosotros no las votamos. Nosotros lo que hacemos es que la digitalizamos, ¿ya? Mantenemos ese archivo digital y no solamente la factura, sino todo lo que soporta esa factura, ¿ya? Entonces nosotros apenas que se hace esa factura y todo, nosotros, después de que la radicamos ante las diferentes EPS, ante las diferentes aseguradoras, eso se digita, se mantiene en físico y de igual forma también se digitaliza. ¿Ya? ¿Para qué? Porque cuando vaya a suceder algo que pues ya pasaron tanto tiempo y esa factura pues no se necesita, no va uno a correr, entonces es cuando va uno a digitalizar o a escanear esa facturación, sino que ya tú la tienes ahí. ¿Ya? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Listo. En ese Sí, sentido, señor. perfecto. Entonces, en ese sentido, la invitación es a esa. No voten por votar papeles ni nada de eso, ¿ok? Ustedes consérvenlo el tiempo mayor posible. Mínimo 10 años para efectos mercantiles y mínimo 3 años para efectos fiscales. Bueno, ¿qué pasa, jóvenes? De mi experiencia, ¿qué les digo? No sé si yo les eché el cuento de una situación particular que se me presentó con respecto a ese tema de los soportes contables. Como les decía, hay situaciones en la empresa que son salidas del contexto de la realidad, ¿verdad? Como por ejemplo, yo cuando era tesorero en una empresa, en este mismo grupo empresarial, en una de las empresas yo fui tesorero, entonces yo elaboraba los cheques, ¿verdad? Entonces en esa entidad tenía la costumbre, pues, el dueño de esa entidad, uno de los gerentes, le decía a la directora administrativa, no, mira, necesito un cheque por tanto para fulanito de tal, así de boca. Me mandaba un correo electrónico a la directora administrativa y la directora administrativa llegaba a donde mí para que hiciera el cheque, ¿verdad? Entonces son situaciones, como decía, no hay una factura porque son cosas que son personales del jefe, o sea, son personales del dueño de la empresa y necesita pagar algo y recurre a la plata de la empresa, porque así sucede y así va a suceder y va a seguir sucediendo, ¿ok? Es posible que a ustedes se les presente esa situación. Entonces ahí en ese momento, todo lo que usted aprendió, lo desaprende y vuelve a aprender algo nuevo, ¿verdad? Entonces en ese momento usted viene y tiene que hacer el cheque, pues no, que el profesor Will me dijo que si yo no tenía una factura, no tenía un soporte, no iba a hacer cheque. ¿Y quién es ese man? Pagüera te echan, ¿verdad? Entonces usted haga el cheque porque usted donde manda capitán no manda marinero, diría mi mamá. Entonces la gerente me entregaba, eran unos memitos de colores con la información y ella ponía la firma. No, mira, este cheque.
Yo no preguntaba porque eso no le corresponde a uno. ¿Y eso por qué? ¿Y para quién es? ¿Y es por qué tanto? Eso a usted no le corresponde. Usted haga el cheque que usted le mandaron a hacer ya. Entonces yo cogía el cheque, yo cogía el memito y hacía el cheque que decía ahí, tantos millones a fulanito de tal, y yo hacía mi cheque. Contablemente uno le da un manejo ahí, ya está. Yo hacía el cheque. Yo se lo entregaba a ella para que ella lo firmara y listo. Y se lo entregaran a la persona que se lo iban a entregar. Listo. Entonces, adivinen qué me pasó un día. Bueno, después de que yo hacía al día siguiente, a primera hora, yo le mandaba un informe de tesorería al gerente. Ese informe de tesorería era informar todos los cheques que yo había hecho el día anterior, todas las transferencias que se habían hecho, ¿verdad? Todos los dineros que se recibieron e informar el saldo del banco anterior más las entradas menos la salida, y me tenía que dar el saldo del día, a cómo comenzaba el día, ¿verdad? A cómo salía, cuánta plata tenía a iniciar el día en el banco. Entonces yo se lo mandaba al dueño de la empresa, al gerente, y se lo mandaba a la directora administrativa. Y resulta y pasa que un día esa señora llegó donde mí echando chispa, que porque había hecho ese cheque, que quién me había autorizado ese cheque, y que por qué por tanta plata, si, que no sabe, como si yo me hubiera robado la plata o como si yo me hubiera inventado ese cheque. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no era un soporte legal y ni estos que van a aprender, pero para mí sí era un soporte válido, el memito que ella me entregaba, yo ese memito yo no lo botaba, yo ese memito lo guardaba y lo conservaba. Entonces yo tenía una cajita donde iba metiendo todos esos memitos que iban pasando, situaciones así, yo iba metiendo los memitos ahí. Entonces esa señora llegó pues tragándome y bastante eufórica y molesta conmigo. Yo tengo mi carácter, pero yo también yo sé manejar la situación. Entonces yo le dije, no, pero tranquilícese. Si yo hice el cheque, no fue porque yo quise hacerlo. Si lo hice fue porque hubo algo me autorizó a que lo hiciera. Un correo electrónico, pudo haber sido cualquier situación que usted me hubieran mandado y yo lo hubiera hecho. Y yo vine y busqué los memitos y encontré el memito que ella me había entregado, ¿verdad? Autorizando que elaborara el cheque. Entonces yo muy tranquilo fui a donde ella y le dije, mire, señora fulanita, aquí, mire, este fue el memito que usted me entregó para elaborar el cheque que usted me está diciendo que había que hacer, ¿verdad? Ella lo miró y se le bajó todo lo que tenía y me dijo, ah, bueno, listo, tú disculpa. Y yo, no, no, tranquila, no hay problema, ¿verdad? Entonces en ese momento me quedó muy claro una frase que a mí me decía el jefe, el revisor fiscal, y me decía, Will, el papelito habla. Y es lo que yo les traigo hoy acá nuevamente. El papelito habla. En la contabilidad, el papelito habla. ¿Qué es el papelito? El soporte físico, el documento que ustedes necesitan para elaborar, ¿verdad? Todos los registros contables. Entonces, para mí, como yo les digo, ese no es un soporte legal válido porque no es un soporte legal, no cumple con ninguna característica legal, pero para mí sí era válido para hacer los cheques, porque era orden que me daban, ¿verdad? Entonces, con esa situación, ¿qué quiero decirles? Hey, ustedes traten de siempre de salvaguardar su responsabilidad ante todo lo que ustedes hagan, tener soportes físicos de todo lo que ustedes hagan. Preferiblemente, manden correos electrónicos Se cayó la llamada. manden correos electrónicos informando la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes ahí se salvaguardan, ¿ya? Entonces, en ese sentido, jóvenes, el papelito habla, ¿ok? Listo, seguimos. Vamos a ver qué viene ahora. Soportes contables, conservación y archivo. Listo. Lo que les decía anteriormente, desde el aspecto mercantil, de acuerdo al artículo 28 de la ley 962 del 2005, dice que el tiempo de conservación es de 10 años.
mientras que para fines fiscales es el mismo que se necesita para que la declaración de renta quede en firme, con base al artículo 304 de la ley 1819 del 2016. Es de 3 años. Anteriormente, el artículo 632 del Estatuto Tributario determinaba que eran 5 años. Es decir, eso que les decía de 3 y 5 años no es invento del profesor, sino que eso tiene un fundamento legal, ¿ok? Es un fundamento legal y ahí están las normas que validan eso o soportan lo anteriormente dicho, ¿ok? A ver qué más dice acá. Listo, soportes contables. Listo, los soportes de contabilidad se elaboran en original y la cantidad de copias varía de acuerdo a las necesidades de las empresas por su protocolo interno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo general, los soportes contables se hacen uno en original y las copias que se necesiten, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando usted elabora una factura de venta, dependiendo de la empresa, si usted necesita dos, ¿por qué? Porque la original se la lleva el cliente y usted queda con otra, ¿verdad? ¿Para qué? Para guardarla, para archivarla en su contabilidad, ¿sí? Está bien, pero hay empresas en las cuales no solamente se necesitan 2 copias, sino 3 copias. Una, la que se lleva el cliente. 2, para el departamento de contabilidad. Correcto. Y la otra para el departamento de cartera. ¿Por qué? Porque es una factura que no me la pagaron y me quedaron debiendo. Entonces, como son contabilidades diferentes para el área de cartera o de cuentas por cobrar, entonces en cuentas por cobrar que le hacen seguimiento a esas facturas vencidas, llaman a cobrar, llaman a buscar el recaudo de esa factura. Entonces, para ellos también necesitan una factura ya. Entonces, se necesitan 3 copias, ¿ok? Eso dependiendo de la necesidad de cada empresa, dependiendo de qué forma está organizada cada empresa. Pero por lo general, estos documentos, estos soportes contables, cuando usted los elabora, ¿cierto? Cuando hablamos de documentos que usted elabora, estamos hablando de soportes internos, por lo general se hacen 2 copias, como mínimo 2 copias, ¿ok? Listo. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se está entendiendo el asunto? Sí, profe. Perfecto. ¿Quién más? Si se está entendiendo. Sí, Ok, profe, está señor. entendiendo la vaina. Listo, Sí, perfecto. profesor. Excelente. Continuamos. Los soportes contables deben registrarse en forma ordenada y resumida, expresando claramente las transacciones que diariamente se realizan en una empresa. Más de lo mismo, más de lo mismo. Registrarlo y archivarlo de forma ordenada. ¿Por qué? Porque usted no puede registrar. Estamos ahora en abril y usted ahora en abril viene y le entregan una factura con fecha de mayo, perdón, de enero. O sea, ¿qué pasó ahí? Usted como auxiliar contable, usted tiene que validar qué está pasando, por qué me están entregando una factura. No, es que, como le digo, como ahora las facturas son electrónicas, entonces no, la mandaron desde enero, pero en el correo no, se quedó ahí y eso ahí se quedó y nunca la imprimieron, nunca la entregaron en contabilidad para que contabilidad la registrara, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que se van a presentar, son situaciones que se van a presentar. Entonces, en ese caso, en ese contexto, usted lo que tiene que buscar la manera en que ojalá el proveedor le cambie la fecha del documento. Oh, mira, lo que pasa es que es esto, se me presentó esto, por favor, te agradezco que me cambien de fecha esa factura. Como ahora todo, como en la factura electrónica, entonces el proveedor que te vendió y te mandó la factura le toca hacer una nota de crédito. Ahora ustedes van a ver qué es eso, una nota de crédito y elaborarte una factura nuevamente con fecha actual, ¿ya? Es lo que se hace uno en las empresas, pero hay empresas que no colaboran así, entonces dicen que no, que eso es un reproceso, que tal, entonces ahí uno tiene que darle un manejo contable ahí, ¿verdad? Y registrar esa factura con esa fecha en abril, en mayo, con fecha de enero, pero dejar la observación de la situación, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Listo. ¿Sí logran ver ahí el encabezado? Porque me salió bastante. Sí. Bueno, déjenme ver que yo no lo veo. Ya. Todos los soportes deben contener la siguiente información general. Listo, joven.
como dice ahí, hay una información a nivel general, ¿verdad? Es como mínimo, lo que debe tener un soporte contable, ¿ok? Como mínimo debe contener esta información. Listo. ¿Por qué? Porque hay soportes que dependiendo del tipo de soporte tendrán toda esta información o de pronto no tienen toda la información, sino una que otra, ¿verdad? Pero como mínimo o en aspecto general deben contener esta información. Primero, nombre o razón social de la empresa que lo emite. Es decir, cuando usted ve un soporte contable, ahí en ese soporte contable debe tener la información, el nombre o razón social de quien lo está haciendo, es decir, quien lo está emitiendo. Una factura de venta, ¿quién es el vendedor? ¿Verdad? ¿Quién es el vendedor? Listo. Segundo, nombre, número y fecha del comprobante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Todos los soportes contables se presentan. Ellos hablan